Buenos días. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo calcular cuantiles en una distribución de frecuencias agrupada. En este caso he tomado datos del IBEX del último año y lo que he hecho ha sido las rentabilidades diarias que ha habido del IBEX, ¿vale? Las tenemos aquí, son las rentabilidades diarias. Las he agrupado en intervalos de 0,5%, ¿vale? Como el mínimo era menos 2,54%, he empezado el intervalo, el primer intervalo en menos 3 y como el máximo estaba en 2,28%, pues el último intervalo va de 2 a 2,5%. Vale. Los cuantiles, en realidad lo único que intentan es, una vez que tuviéramos la distribución ordenada de menor a mayor, de menor dato a mayor dato, ¿vale? Fijaros que el menor dato es menos 2,54 y el mayor 2,28, pues lo que pretende es decir cuál es el dato que está en una posición relativa a los demás. Por ejemplo, vamos a ir calculando algunos de los percentiles que propongo aquí. Este sería el cuantil. En general se escribe con el número que queremos buscar dividido entre el número de divisiones que queremos hacer en nuestros datos. Por ejemplo, si tenemos 2 sobre 100, queremos hallar cuál es el dato que ocuparía la posición 2 si tuviéramos 100 datos, al ordenarlos de menor a mayor. En este caso no tenemos 100 datos, tenemos 198 datos y queremos saber cuál es el dato que ocupa la posición 2% dentro de estos 198 datos. ¿Vale? Es decir, el número que deja un 2% de datos por debajo y un 98% por encima de él. Va a ser un valor pequeñito, porque es uno de los valores más pequeños de la muestra, porque solo un 2% de datos son más pequeñitos que él, ¿vale? Bueno, cuando el dividendo es 100, hablamos de percentiles, ¿vale? O sea que en realidad esto que acabo de escribir aquí sería el percentil 2, ¿vale? Vale, pues vamos a calcularlo. Entonces lo que tenemos que hacer es ver dónde está el 2%. Esto se hace siempre con las distribuciones acumuladas, ya sea con las frecuencias relativas acumuladas o con las frecuencias absolutas acumuladas. Si lo hacemos con las frecuencias relativas acumuladas, buscaríamos 2%, ¿vale? Si lo hacemos con las frecuencias absolutas acumuladas, tenemos que multiplicar 2 entre 100 por el número de datos para ver qué número tenemos que buscar aquí. ¿De acuerdo? Bueno, como observáis, es mucho más fácil hacerlo con las relativas acumuladas. Así que voy a buscar dónde está el 2% en esta columna de aquí. Vale. Entonces, en esta columna de aquí, la primera fila no hemos llegado al 2%. Es más, el dato que tenemos como mucho deja 0,51% por debajo. Sin embargo, en la segunda fila, el segundo intervalo, ya llegamos al 2%. Si cogemos el intervalo entero, llegaríamos incluso a un 2,02% de datos. ¿Vale? Es decir, este es el intervalo en el que tenemos que buscar dónde está nuestro percentil. ¿Vale? Si cogiéramos el límite superior, menos 2%, nos pasaríamos. Estaríamos diciendo cuál es el dato que deja un 2,02%. Bueno, no nos pasaríamos mucho, sería una buena aproximación, pero vamos a intentar hallar cuál es el número exacto entre menos 2,5 y menos 2 que deja un 2% por debajo. Nunca, o sea, realmente siempre estamos haciendo una aproximación, ¿vale? Lo que estamos haciendo es ver, en caso de que todos los valores que hay aquí, que son 3, se estuvieran distribuidos igualmente, en qué posición estaría el que deja un 2% por debajo, ¿vale? Nos va a tener que salir más cerca del límite superior de menos 2 que de menos 2,5. Porque en menos 2,5 solo llevábamos acumulado un 0,51%. Y en menos 2 estamos muy cerquita del 2. Vale, así que nos va a salir menos 2,0 algo. O sea, muy cerca de menos 2%. Vale, vamos a calcularlo. Para eso utilizamos esta fórmula. ¿Vale? Entonces, lo que hacemos es el límite inferior del intervalo, porque lo que tenemos que hacer es ver un número que va a ser menos 2,5 más algo, ¿vale? Entonces, límite inferior del intervalo más la parte superior de esta división es 2 entre 100. Normalmente
lo dejaremos escrito en algún lado para, luego en los siguientes lo voy a hacer así, para poder hallar luego fácilmente cualquier intervalo que quisiéramos. 2 entre 100 por el número de datos, que es 198, menos lo que llevábamos acumulado en el anterior intervalo, que habíamos llegado solo hasta 1. Y ahora queremos llegar al 2% de 198, que es un número más grande, dividido entre el número de datos que acumulamos en la fila que he marcado en amarillo, ¿vale? Hay 3 datos y tenemos que ver en esos 3 datos cuando llegamos al 2%. Por eso dividimos entre 3. Y esto lo multiplicamos por la amplitud del intervalo. Si no lo hiciéramos así, sería como estaríamos suponiendo que los intervalos tienen una amplitud de 1 y que estos 3 datos se están distribuyendo a lo largo de una unidad, no un 0,5%, ¿vale? Entonces nos saldría un número mayor de menos 2%. O sea, aquí la gracia está en hallar una fracción de 0,5% para que el número que hallemos esté entre menos 2,5 y menos 2. Vale. Y obtenemos, obviamente, lo que os había comentado, un numerito muy cerca de menos 2%, que sería menos 2,01. ¿Vale? Vamos a ver ahora un cuantil que hemos puesto 1 entre 4. Cuando estamos dividiendo entre 4, hablamos de cuartiles, porque estamos dividiendo en 4 partes la distribución. Y es el primer cuartil. El primer cuartil nos deja un 25% de datos por debajo y un 75% de datos por arriba. ¿Vale? Vamos a mirar dónde está. Entonces buscamos en la tabla de frecuencias relativas acumuladas donde está el 25%. En el intervalo menos 1, 0,5 todavía no hemos llegado. Y en este nos pasamos. Además, fijaros que nos pasamos mucho y estábamos más cerca en el intervalo anterior. Estábamos a punto de llegar al 25, con lo cual ahora nos va a salir un número muy cercanito al límite inferior, a menos 0,5. ¿Vale? La parte más complicada es esta, elegir el intervalo. ¿Vale? Entonces, 23,23 todavía no hemos llegado al 25%, no nos vale. 43,43 sí, ya hemos llegado al 25, ahora vamos a ver dentro del intervalo dónde estamos. ¿Vale? Y ahora ya es aplicar la fórmula, que es el límite inferior del intervalo más una cantidad. Esa cantidad será igual a el número que queremos alcanzar, que es un cuarto de 198, ¿no? Ahí es donde queremos llegar, al cuarto de los datos, menos los que teníamos acumulados ya, que eran 46 en el intervalo anterior, ¿vale? Dividido entre el número de datos del intervalo que he marcado en naranja, que hay 40 datos en este intervalo, por la amplitud. Y es un número que está muy cerca de menos 0,5% y es menos 0,46. ¿Vale? Vamos a ver el siguiente. El siguiente es 3 entre 10. Cuando dividimos entre 10 hablamos de deciles. Es el tercer decil. Porque estamos dividiendo la distribución en 10 partes. ¿Vale? Y queremos ver el que deja 3 partes por debajo. En este caso sería un 30% de los datos o 3 entre 10, ¿vale? 0,3. Vale, vamos a buscar 30%. En este caso vamos a estar en el mismo intervalo que estábamos en el primer cuartil, ¿vale? En 23,23, este intervalo, el menos 1, 0,5, no hemos llegado todavía. Y en 43,43 ya hemos llegado y nos hemos pasado. Con lo cual va a ser un número que esté incluido dentro de este intervalo, menos 0,5 y 0. ¿Vale? Entonces, la fórmula va a ser la misma, justo la misma que la anterior, ¿vale? Lo único que vamos a coger exactamente todos los números iguales y lo único que va a cambiar es que en vez de un cuarto voy a escribir aquí 3 décimos, ¿vale? Pero bueno, vamos a ir haciéndolo por pasos. Esto solo pasa cuando es el mismo intervalo. 0,5 menos 0,5 más algo que va a ser 3 décimos de 198 menos lo que teníamos acumulado en el intervalo anterior, que era 46, dividido entre los datos que acumulamos en este intervalo por 0,5.
y en este caso nos sale un número más grande, ¿vale? Porque estamos buscando el número que deja un 30% y el primer cuartil era el número que dejaba el 25%. Entonces podemos decir que el 30% de las rentabilidades observadas están por debajo de menos 0,33% y el 70% están por encima. ¿Vale? Esto a la hora de invertir es un dato importante porque nos puede servir para determinar bueno, si es una buena inversión o no. Por ejemplo, el primer cuartil nos está diciendo que una de cada 4 veces las rentabilidades están por debajo de menos 0,46%, ¿vale? Que son rentabilidades negativas bastante altas para ser diarias. La mediana sería el segundo cuartil y es el valor que nos deja exactamente un 50%, esa es la mediana, por encima o por debajo. ¿Vale? Vamos a buscar el 50%. En este caso el intervalo con el que estábamos trabajando no nos sirve porque no llega al 50% y entonces el que tenemos que elegir es este, ¿vale? Que lo voy a pintar en verde. Este es el intervalo donde está la mediana. Y también va a estar el tercer cuartil, como luego veremos. Entonces la mediana es intervalo inferior más... Ahora multiplicamos por un medio el número de datos, le restamos lo que llevábamos acumulado, que era 86 en el intervalo anterior, dividimos entre el número de datos que vamos a acumular aquí, que son 63, por el tamaño del intervalo. Y nos sale que la mediana está en 0,10%. Hay un 50% de datos por debajo de 0,10 y un 50% de datos por encima de 0,10. Vale, pasamos al tercer cuartil. Uy, aquí he escrito tercero. Vale, que es el que nos deja un 75% de datos. Buscamos el 75%, volvemos a estar en el intervalo de la mediana, ¿vale? Porque nos pasamos del 75%, con lo cual es en este intervalo donde tenemos que buscar. Y será 0 más 3/4 del número de datos menos lo que teníamos acumulado en el intervalo anterior por dividido entre el número de datos de este intervalo por la amplitud, ¿vale? 0,50% es el tercer cuartil, es decir, bueno, nos ha salido, seguramente habrá algún decimal, si le añadimos decimales, eso es. No es exactamente el límite, porque en el límite estamos en 75,25, ¿vale? Pero es un número que está muy cerca, obviamente. Vale, entonces tenemos que el 75% de los días hay una rentabilidad inferior a 0,496%, ¿vale? Y hay un 25% de días, un cuarto, que tenemos una rentabilidad diaria mayor de 0,496%, que es una rentabilidad diaria bastante alta. Está bien. Vale, vamos a ver ahora el noveno decil. Vale, vamos a ver dónde estaría. Tenemos que buscar el 90%. En el siguiente intervalo al que estábamos mirando, al que estaba en color verde, ya nos pasamos del 90%, con lo cual va a ser ese el intervalo donde está el noveno decil. Voy a pintar en rojo. Y entonces aquí elegimos este intervalo, por tanto ya volvemos a hacer todas las operaciones igual que siempre. 9 entre 10 por el tamaño del intervalo, menos lo que llevábamos acumulado en el anterior, dividido entre el número de datos que hay en el intervalo que he pintado en rojo, ¿vale? En el intervalo que estamos ahora buscando, por 0,5. Y nos sale que el 90% de los días hay una rentabilidad inferior a 0,94%. Y hay un 10% de días que hay una rentabilidad superior a 0,94%. Esto es muy interesante.